Bueno, el objetivo de este video es compartir sobre cómo se realiza la comunicación a partir del informe geológico. El informe geológico es el resultado de la campaña en la cual se ha recabado toda la información en el terreno que permite dar respuesta al objetivo de la misma. Hay distintas formas de comunicación. Son tres tipos principales: los informes científicos, los informes técnicos profesionales y los de divulgación. Los informes científicos pueden estar constituidos por la memoria de la hoja geológica, informes de investigación para ser publicados en diferentes revistas, trabajos, notas, comentarios o réplicas. Los informes profesionales están enfocados a dar una respuesta precisa y específica a requerimiento de la empresa en función de la temática que esté desarrollando. Pueden constituir en informes técnicos, informes de avance de obra, resúmenes ejecutivos, partes diarios, inventarios, entre otros. Los informes de divulgación están concebidos para una función de formación de profesionales, para la extensión, la difusión y la divulgación de determinados temas. Pueden constituir comentarios de textos, capítulos de libros, notas, artículos de opinión, guías de campo o monografías. Lo que sí tienen que reunir todos ellos es la característica de que la redacción sea clara, sencilla, concreta, y esto es algo que se adquiere con la práctica, tanto de redactar informes como de leer informes. Ayuda mucho también el poder escribir o reescribir el documento en 2 o 3 oportunidades para ir ajustando los términos, las ideas, ir depurando toda la redacción. Y una cosa que ayuda mucho, además, es que lo pueda leer otra persona, de modo tal que interprete si las ideas que nosotros estamos queriendo comunicar realmente han sido plasmadas en el papel. Una cosa importante a comentar es el punto que está aquí subrayado en negrita. No se admite en informe alguno que se realice el copiar y pegar. Si bien la función está en los procesadores de texto, esto no puede hacerse sin antes o sin acompañar la cita indicando quién ha sido el autor original de ese párrafo o de esa frase. Esto es sencillamente porque el autor original es el titular de la propiedad intelectual de esa redacción o de ese documento. Entonces no es correcto hacerlo figurar como producción propia cuando es de otro. Eso es un delito. Ya vamos a ver de qué manera se puede, sí, tomar las palabras de algún autor y de qué manera hacer referencia al autor en algún trabajo que tengamos que dejarlo indicado. El informe para la conclusión del mapa geológico va a constituir de una serie de ítems que usualmente se trata de los siguientes: una introducción, en donde se informa en pocos renglones cuál es el objetivo del trabajo, a qué se realizó dicho informe geológico. Un segundo ítem que es los antecedentes o el marco regional. Allí se va a informar todos los autores que trabajaron en esa zona o sobre esa temática en la que estamos abordando. También ahí en el marco regional se da una breve reseña del contexto y sobre todo de los accesos al área del trabajo, así como las características fisiográficas que pudieran ser más relevantes. Luego viene un punto ya más específico, que es la metodología. Al hablar de la metodología,
es importante mencionar qué tipo de procesos se realizaron, qué tipo de tareas se llevaron a cabo y además con qué tipo de instrumental para obtener determinados resultados. Eso es muy importante a los fines de poder hacer comparables resultados o observaciones entre distintas investigaciones o entre distintas campañas. Luego hay un informe que sí es importante, que es la geología local, a los fines de describir el contexto geológico en el cual se desarrolló la campaña. En esa descripción no solo es la estratigrafía y las interpretaciones ambientales que hayan dado origen a esos depósitos, sino también la información de las estructuras. O sea, otro tópico, otro ítem, es el de las estructuras geológicas para conocer cómo han sido los procesos de deformación. Y por último, se puede agregar también la geomorfología para dar cuenta de las geoformas que se han reconocido, ya sea presentes o del pasado, y de los procesos que han actuado para darles origen. Con todo eso puede venir luego una discusión o una instancia de debate. Esa es la parte interesante en donde se confronta de alguna manera la información obtenida en la campaña a través de las evidencias, esto es, las muestras o los datos que han sido medidos en el terreno. Esa fuente de información, muestras o datos, se van a procesar y se van a confrontar con la modelización y la teoría que dio origen a esa campaña, al abordaje de esa campaña. Puede ocurrir que a veces tengamos más de una interpretación, una teoría o una modelización de la situación, y eso está bueno. Lo que sí es importante es tener en clara la diferencia que hay entre el dato obtenido en el campo o la muestra obtenida levantada del terreno y la interpretación que se hace de la misma. Eso es lo que enriquece las distintas miradas, y a medida que se suceden nuevos accesos a nuevas informaciones, algunas teorías o algunas interpretaciones podrán descartarse y otras saldrán fortalecidas. A partir de esa discusión se sacan las conclusiones en donde se da cuenta de cuáles han sido las respuestas que se han obtenido al objetivo del trabajo. Y por último, citar sí las fuentes consultadas, la bibliografía o trabajos anteriores. Vamos a ver ahora de qué manera se puede indicar la procedencia de una referencia de un autor que haya antecedido en el trabajo. En nuestro país es la Asociación Geológica Argentina, que publica su revista, que es La Raga, en donde nos da ejemplos de cómo citar a un autor. Además, esta revista, para hacer una publicación que tenga validez, requiere una serie de requisitos en cuanto a tipografía, espacio interlineal, característica de las imágenes, de los mapas, de los cuadros. Todo eso está normado de modo tal de que las publicaciones queden estandarizadas. Entonces, como les decía, en cuanto a la asociación geológica, indica tres maneras posibles, es lo que se recomienda, de citar a un autor o a algún texto o algún párrafo que sea de procedencia de ese autor. Siempre se pone el apellido del autor, si es el único, si son más de uno, se pone et al, y el año entre paréntesis, haciendo referencia a el aporte o a la definición que hubiese producido. Por ejemplo, se pone entre comillas, con letra con negrita, y se pone según nomenclatura de fulano o según clasificación o definición de fulano de tal y el año. Y la otra manera es indicar que hay alguna manera de observar o de interpretar un determinado criterio, indicando que fue definido por fulano de tal
con determinado sentido, ¿no? Que sería este otro caso. Otras fuentes de consulta frecuentes pueden ser las revistas y los libros. En el caso de las revistas y en los libros, en los dos casos, se indica primero el autor y luego el año, a continuación el título de la obra. Para las revistas se agrega la edición, si ha sido una revista geológica, y las páginas que han ocupado en esa publicación. Para el caso de los libros, donde ya es toda una obra en sí, es el autor, el año, el título de la obra y la editorial o la institución que ha editado dicha obra, en este caso la Academia Nacional. También puede haber fuentes documentales que procedan de trabajos de congresos. En ese caso, de igual manera, se va a indicar los autores y el año, el título de la obra y a continuación, en el caso de ser un congreso, qué congreso es y qué número de acta. También se ponen las páginas. Y por último puede haber trabajos inéditos, es decir, que no hayan sido publicados, que no estén al acceso público y que uno pueda tener conocimiento solamente por gentileza del autor, dado que puede haber un conocimiento entre ellos, o puede haber una amistad, o puede ser que estén trabajando en contextos donde por ahí no se acostumbra a publicar, como ser, por ejemplo, en una empresa. Muchas veces puede ser trabajos inéditos, informes internos de una empresa, en donde haya determinadas observaciones o registros que puedan ser de interés. En ese caso puede indicarse también, ¿no?, el autor, el año, el título de ese trabajo, y luego se puede poner si es una tesis o si es un informe empresario, un informe de avance de una obra, alguna observación, en fin. Y por último, las referencias dadas por los distintos autores que puedan haber contribuido específicamente eso, el año en que se hizo esa contribución y la fuente, el documento en el que se comunicó. En nuestro caso, este PowerPoint yo lo he elaborado, como pueden ver acá, recurriendo a algunos libros, principalmente el de Horacio Echeveste, publicado por la Universidad de La Plata, 3 libros del Instituto Geográfico Militar, en una época, ahora se llama Instituto Geográfico Nacional, sobre cartografías, signos y simbologías, una referencia de investigación de un profesor investigador de esta facultad, publicada por la Universidad de Tucumán, la información con fuente en una descripción de una hoja geológica, editado por el Servicio Geológico, y un trabajo inédito de mi autoría en el cual hacía algunas reflexiones sobre el levantamiento geológico. Bueno, de momento nada más. Espero que puedan aprovechar esta instancia para llevar adelante todas estas reflexiones y corroboraciones, comprobaciones o ajustes de los informes que hayan elaborado ustedes. Muchas gracias y buena campaña.